명하시니 복음의 큰 비밀 주 하나님 언제나 우리를 지키시니 너 담대히 나가라 모든 정사와 모든 어둠의 권세 주 이름으로 능히 대적하네 저 하늘의 모든 악한 영들을 주 이름으로 능히 대적하네 주님의 갑주를 입고 성령의 검을 들라 진리와 의의 길 향해 전진하라 싸워서 이겨라 너 크게 외쳐라 주님이 명하시니 복음의 큰 비밀을 주 하나님 언제나 우리를 지키시니 너 담대히 나가라 모든 정사와 모든 어둠의 권세 주 이름으로 능히 대적하네 저 하늘의 모든 악한 영들 주 이름으로 능히 대적하네 주님의 갑주를 입고 성령의 검을 들라 진리와 의의 길 향해 전진하라 싸워서 이겨라 주님의 갑주를 입고 성령의 검을 들라 기도와 강구함으로 전진하라 싸워서 이겨라 승리하라 오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 15 hasta el 21. Efesios 5, 15 hasta el 21. Vamos a leer todos juntos. 시작. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendiendo de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seamos uno con otros en el temor de Dios. Amén. En este momento, al escuchar la palabra del Señor, hagamos que nosotros podamos recibir esta palabra con vida y también oremos por el obispo para que se tenga esa sabiduría y el poder. Vamos a orar todos juntos. 우리는 하나님의 말씀을 듣고 깨닫고 주 앞에 나가는 우리 모든 삶이 되게 도와주시옵소서. 이 귀한 진리의 말씀을 우리가 떠내려가는 말씀으로 듣지 않게 하여 주시고 붙잡고 우리의 생명이 되고 우리 영혼의 큰 능력 되게 인도하여 주시옵소서. 말씀을 증거하시는 감독님 술에 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 더하여 주시고 성령의 입술로 정말 주께서 주장하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 우리의 영혼이 항상 하나님의 말씀 앞에 순종하며 실천해가는 겸손한 심령, 신실한 자로서 주 앞에 나갈 수 있도록 우리의 영혼을 이끌어 주시기를 간절히 원하오니 하나님 아버지 이 시간 우리의 영혼에 감동하여 주시고 주의 말씀 앞에 나가는 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, te queremos dar gracias porque en este día santo hiciste que nosotros podamos recibir tu palabra.
Padre Dios, ayuda a tu siervo que tú has puesto para llevar tu palabra. Ayuda, Señor, que tu siervo pueda tener esos poderes. Y ayuda, Señor, para que pueda llevar esa palabra de vida. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos triunfar. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Aproveche bien el tiempo. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios vive por la eternidad. Él envía al Hijo al mundo para que pueda obtener la vida eterna. También da vida al hombre y a toda la creación. La vida en la carne pasa rápidamente como el tiempo. El tiempo no espera a nadie. La carne es como una vela que es usada por el Espíritu. Cuando la vela se derrite naturalmente, el fuego se apaga. Como el Señor Jesús derramó su sangre por nuestro espíritu, aquel que tiene la esperanza en la vida eterna tendrá que combatir en contra de la injusticia hasta derramar la sangre. Así que aproveche el tiempo, sométase y complazca a Dios. La vida eterna es dada por gracia y el galardón es dado por el trabajo de la carne. Como cada uno ha recibido talentos, tenemos que realizar la obra y finalmente ser mártir. No permanezca al mundo y no seamos necios, sino intentamos cuál es la voluntad del Señor. Pertenezcamos a Dios y no olvidemos la santidad y seamos guiados por el Espíritu Santo. El mandamiento de Dios fue dado a la Iglesia. La obediencia y sumisión a cada uno de la Iglesia es la santidad. Nuestro prójimo es el mandamiento del Señor. Si nos obsesionamos con las cosas del mundo y no vivimos en gracia, el tiempo terminará cuando no lo sepamos. Seamos humildes, reverentes y sigamos la vida eterna. El escuchar la palabra del Señor es la fe. Los religiosos no nacen nuevos, sino que solo acumulan méritos. Pero ellos no serán consolados en el día de la vida eterna. No culpen al tiempo que pasa como el viento, sino vivamos en el Espíritu Santo y seamos espirituales. Guardemos la fidelidad como el pino, el bambú y la roca. Amén. Si nosotros vemos en la palabra de hoy que hoy leímos, habla sobre la persona que es necia. Pero entonces, cuando habla de esta palabra, esta persona que es necia, nosotros comúnmente podremos pensar en el significado que se usa en el mundo, la cual es, si una persona como no es inteligente, esa persona no puede usar esas oportunidades que le da la vida para poder realizar las cosas. Por eso, una persona como no es inteligente, entonces no puede usar con beneficio esas diferentes oportunidades que tiene en la vida. Por eso, cuando uno dice, esa persona es necia, entonces uno comúnmente pensamos en este significado. Sin embargo, el hecho de ser necio, la Biblia nos está dando un significado diferente. ¿Qué es lo que significa? Si vemos en Salmos 14:1, que nos dice que el no conocer a Dios es ser necio. Aquel que piensa, Dios no existe, esta persona es necia. Así no es como está dando el significado la Biblia a nosotros. O sea que sí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto es lo que significa. Pero entonces, este es el significado que nosotros podemos encontrar incluso antes en el Antiguo Testamento. Es algo que Dios había enseñado. Pero en el Nuevo Testamento podemos ver que este significado es con más detalle. ¿Qué significa el ser necio? Aquel que no está según la voluntad de Dios, esa persona que es
necia. Ahora nosotros estamos en la generación en la cual el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero si no entendemos estos significados, entonces nosotros, la verdad es que Dios llama a estas personas como necias. ¿Por qué? Porque no están siguiendo la voluntad de Dios. Por eso, aquel que es necio es esa persona que no vive en Dios. O sea, es esa persona que no tiene esa sabiduría de Dios. Por eso, esa persona que son necias, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Podemos dividir estas personas en tres tipos de personas. Primero, o sea, esas personas que no creen en Dios, o sea, los incrédulos. Segundo, esas personas que piensan que Dios sí existe y creen en Dios, pero no tienen ese fundamento en la fe y siempre tienen esa duda en ellos, siempre pensando, ¿será que Dios existe o no? Y estas podemos ver de que esa fe que ellos tienen solamente está en la mitad. Y la verdad, estas personas no siguen, no conocen y no saben cuál es el camino de Dios, cuál es esa dirección en la cual Dios está yendo. Y tercero, son estas personas en la cual dicen y confiesan de que ellos son creyentes, pero ellos no abandonan esas costumbres del pasado y constantemente están siendo influenciados por ello. Entonces estas personas siguen a través con esas costumbres y esas diferentes habilidades que ellos tuvieron para poder sobrevivir en este mundo. Ellos traen esas habilidades y esas habilidades están dentro de su corazón. Y esto se convierte en su motivo en todas las cosas y todas esas cosas en sí comienzan a funcionar dentro de esto. Por eso dentro de él todavía tiene ese orgullo que tiene el pasado. Y esta persona, sin saberlo, aunque conoce cuál es la voluntad de Dios, él constantemente está usando a Dios para poder beneficiarse de las cosas que él quiere hacer. Incluso aunque la sabiduría de Dios existe, trata de usar esa sabiduría de Dios para poder hacer lo que Él quiere. Por eso está justificándose a sí mismo a través de esa palabra. O sea, están usando la palabra de Dios. Y como resultado, ellos desobedecen a Dios como si fuera algo común para ellos, algo normal para ellos. Por eso, esas personas, la verdad, están ignorando, están yendo en contra a esa voluntad de Dios, están negando a esa voluntad, ese plan que viene desde el cielo que Dios está haciendo. O sea, los que son necios son esas personas que no creen en Dios, esas personas en las cuales tienen duda dentro de ellos. La verdad, estas dos personas podemos ver de que ellos, la verdad, están desobedeciendo y ni siquiera saben cuál es la voluntad de Dios. Pero el problema que es que incluso los que son creyentes, si esa voluntad, esa sabiduría de Dios no es su sabiduría, entonces está negando la sabiduría de Dios. Y eventualmente, ¿qué es lo que ocurre? Esa obra que Dios hace en cada uno de nosotros cada día, o sea, está chocando con su propia voluntad. Y la verdad, constantemente están chocando entre sí. Y esa persona en la cual podemos ver de que esa persona que es necia, la verdad,
está siendo orgullosa y la verdad está siguiendo esos diferentes costumbres del pasado. Y la verdad, esta persona, podemos ver de que esta persona que no está usando sus beneficios, las cosas, sus oportunidades para su propio beneficio, esta persona podemos ver que es necia. ¿Qué es necia? Podemos ver de que lo que está perdiendo espiritualmente es mucho más grande. Por eso, si nosotros vemos en todo el mundo, si vemos al hombre que nace, desde su nacimiento está yendo en contra de Dios. Sus pensamientos vienen en contra de Dios. Es algo normal y es algo común. ¿Por qué? Porque así es desde el principio, así fue desde el principio. Sin embargo, esto tiene que ser completamente diferente a una persona que cree en Dios, que es miembro o es una persona que es santa delante del Señor. Tiene que ser diferente. Esta persona no debe traer sus pensamientos del mundo a la iglesia y para poder juzgar a la obra de Dios. Si esta persona viene delante de la iglesia para poder juzgar el estándar de Dios, la voluntad de Dios, haciendo que la iglesia tambalee, está haciendo un gran error. Y si estas personas, si son 1, 2 o 3 y se acumulan, esto tendrá una gran dificultad, traerá una gran dificultad a la iglesia. Y la verdad, la iglesia no tendrá más opción que sufrir a través de estas personas. Incluso la persona que es creyente, esa persona, si no es cambiada, si no nace de nuevo, si todavía siguen las cosas del mundo, si tú constantemente trae esa sabiduría del mundo, y también a través de estos estándares del mundo comienza a actuar y juzgar en la iglesia. Y si así tiene la vida de fe, entonces no tendrá más opción que constantemente chocar con las opiniones, con los pensamientos de Dios y ir en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, si nosotros estamos, si en esa vida que nosotros tenemos, que en esa vida en la cual nosotros tenemos que vivir de ahora en adelante, la verdad habrá muchos momentos en el cual nosotros tendremos que actuar de una forma, tenemos que tomar decisiones muy importantes y actuar en momentos muy importantes. Pero nosotros tenemos que tomar en medio de esto, tomar esas decisiones dentro de la voluntad de Dios. Aunque sea una vida que es muy corta en la cual nosotros tenemos, el tomar esas decisiones es algo muy importante para nosotros. Pero entonces, si esas decisiones están siendo tomadas según yendo en contra a la voluntad de Dios, entonces constantemente chocará con Dios. Pero esas diferentes oportunidades que nosotros tenemos para tomar esa decisión tan importante es algo que nosotros tenemos que pensar y nosotros tenemos que tomar la decisión con cuidado. ¿Por qué? Porque aunque sea corta esta vida y esas decisiones de las que nosotros tendremos pueden ser pocas o pueden ser muchas, nosotros no podemos destruir nuestra vida por estas decisiones. ¿Por qué? Porque Jesús, quien derramó su sangre, Él derramó su sangre y compró esa vida, esas oportunidades con su propia sangre por nosotros. Aunque nosotros podemos pensar, tengo mi vida, tengo mis pensamientos, tengo mi vida. La verdad, nosotros no podemos pensar de que estas oportunidades que nosotros tenemos, esta vida que nosotros tenemos, es algo que nosotros obviamente tenemos porque existimos, sino que
Dios, Jesús derramó su sangre y compró con su propia sangre cada tiempo, cada vida que nosotros tenemos. Por esas oportunidades, esta vida que nosotros tenemos de ahora en adelante es algo que Dios nos da a nosotros, como la oportunidad. Es algo que Dios nos da a nosotros. Si nosotros vemos a la sabiduría del mundo, ¿qué es esta sabiduría? Esa sabiduría es para que nosotros podamos vivir bien en esta vida, para que nosotros podamos sobrevivir en este mundo, para que nosotros podamos triunfar en este mundo. Y nosotros, a través de esa sabiduría del mundo, nosotros usamos diferentes estándares para poder vivir la vida. Y nosotros, sí, a través de estos estándares, uno puede ser juzgado diciendo, ay, esta persona es muy inteligente, es muy sabia. Es para poder triunfar y sobrevivir en este mundo, que tiene esos diferentes elementos que necesita para poder vivir en la vida. Por eso, entonces si una persona tiene una gran sabiduría y mucho conocimiento, entonces uno se siente atraído por esto. Y la verdad, las personas del mundo, si tienen mucha sabiduría y conocimiento, se atraen a eso. ¿Por qué? Porque a través de esto puede saber de que podrá vencer en este mundo y triunfar en este mundo. Porque así podrá vencer todas las cosas en este mundo. Y como está actuando de la forma correcta. Y tiene ese poder en este mundo. Esto puede verse apto y así lujurioso para todas las personas en el mundo. Sin embargo, si nosotros vemos a través de esos estándares, si vemos a los cristianos son necios. ¿Por qué? Porque esa sabiduría de Dios, la verdad, esta sabiduría que los cristianos tienen, la verdad, pueden ser totalmente en lo contrario con lo de la sabiduría del mundo. Y la verdad puede ir, pues son completamente diferentes, pero dentro de la iglesia, en la vida de la iglesia, es completamente opuesta a la sabiduría del mundo. Y la verdad, la iglesia que nos dice a nosotros que nosotros tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos para servir a la iglesia, tenemos que sacrificarnos a nosotros para poder amar al prójimo. Yo tengo que sufrir para que el otro pueda tener las diferentes cosas, para poder que esa persona pueda vivir, para que la iglesia pueda vivir. Y te entrega todas las cosas en la cual pues se ha esforzado en hacer. Pero para el mundo, el ver estas cosas es completamente algo que no puede entender y algo completamente diferente. Sin embargo, estas diferentes sabidurías que vienen de Dios es algo que todo cristiano tiene que tener, siendo persona de Dios. Pero ¿será que el mundo podrá atraerse a esto? Claro que no. Para el mundo esto es algo necio, es algo tonto. Pero queridos hermanos, nosotros, incluso de todas estas cosas, nosotros seguimos este camino. Aunque ese tiempo en el cual nosotros tenemos dentro de este mundo y vivamos en este mundo, en esta vida, aunque las cosas de la iglesia, lo que es de Dios, la verdad no puede ser no puede servir de gran forma, de gran uso al mundo. Pero, sin embargo, este es el camino que Dios ese camino en el cual Dios está llevando, y así nosotros tenemos que estar en esto. Pero la verdad, si nosotros tenemos este cambio dentro de nosotros tenemos que constantemente dejar a un lado estos pensamientos y esa costumbre del mundo. Y la verdad es difícil borrar esos pensamientos que nosotros teníamos del mundo. Pero nosotros en toda nuestra vida tenemos que alejarnos de esto. Tenemos que constantemente esforzarnos para poder olvidar esto. ¿Por qué? Porque si no, esa sabiduría del mundo vendrá a la iglesia y constantemente, y yo seré usado para poder pelear con Dios. Si yo constantemente no nos cortamos con las cosas del mundo, entonces yo eventualmente seré usado como instrumento para destruir a la iglesia.
하나님 Si nosotros peleamos 하나님은 en contra de Dios, 순종하여 달려오는 자의 믿음만을 받기로 la verdad, esta persona perderá. ¿Por qué? Porque Dios solamente, Él solamente se encuentra en esos momentos en el cual obedecen, aquellos en el cual están los que están para poder obedecer la voluntad de Dios, aquellos que vienen corriendo adelante de sus pies, aquellos que están dentro de Jesús y esa es la voluntad de Dios. 경쟁하려고 하는 자 Y esas personas que pelean con esa sabiduría de Dios, obviamente esta persona vencerá. Queridos hermanos, si seguimos los pensamientos del mundo, la verdad destruiremos con las cosas que son de Dios. 일생이 본의 아니게 하나님과 싸우는 Y 역사로 desafortunadamente, esta persona toda su vida contará con esa historia en el cual va en contra de Dios. Pero espero que todos nuestros miembros de nuestra iglesia no sean de esta forma, sino que nuestros santos miembros corten con completo con esa sabiduría del mundo y ayuden a la iglesia con la sabiduría que es de Dios. 세상의 지혜를 찾고 Y así constantemente tenemos que 도와줘야 될 것입니다. alejarnos de esa sabiduría del mundo delante de Dios, 한 번뿐인 para que así 망치지 않도록 todos nuestros miembros tomen esas oportunidades para poder decidir según la voluntad de Dios. Y es algo que la iglesia constantemente nos está advirtiendo a nosotros. Aquel que piensa que dentro de él tiene esa sabiduría del mundo es esa persona que es necia. 하나님의 것을 바꾸는 것. Que esa persona que es necia en corazón es esa persona que cambia las cosas de Dios con las cosas de este mundo. 이런 것에 대한 경계를 하고 있어요. Nos está diciendo a nosotros constantemente, nos está advirtiendo a nosotros. Si vemos en Romanos 1, desde el 21 hasta el 23. También incluso 거듭나기 한 una persona que cree y luego ya ha sido nacida nuevamente. El propósito de esta persona, 말씀됐고요. 사람이 예수를 믿기 시작하면은 esa persona luego de creer, 적이 달라지게 됩니다. ese propósito de esta persona tiene que cambiar. 자기가 살아가는 이유가 달라진 거예요. Ahora, el propósito en el cual esa persona está viviendo es completamente diferente. El propósito en el cual, la razón por la cual esa persona está viviendo es diferente. Ahora esa meta en el cual él tiene en la fe ya es diferente. Podemos ver que esa motivación de esa persona cambia. Y es obvio que en su exterior tendrá la diferencia. Y la Biblia nos está diciendo constantemente que nosotros tengamos esas acciones y nosotros influenciemos a través de nuestras acciones. 너희를 보고자 하는 것은 너희의 열매다. Y en la Biblia nos dice, Dios nos dice a nosotros, ahora que Él quiere ver los frutos de cada uno de nosotros. Ahora no seguimos la sabiduría de este mundo, sino que ahora nosotros vivimos dentro de la vida que es de Dios. Aquellos que creen, 이런 생활 자체가 많이 다르고 aquellos que creen, esa vida que ellos tienen es muy diferente a las personas que están en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver diferente a estas personas? Son humildes. Si vemos en las iglesias de Efesios, podemos ver que son humildes, que se unen haciendo uno, teniendo un mismo corazón. 특별한 자기의 También como son personas que se alejan de la iglesia, del mundo, se separan del mundo, congregándose dentro de la iglesia. 영광 그리스도의 빛을 담고 Por eso, entonces el verdadero cristiano que ya ha cambiado, dentro de él tiene esa luz y ahora vive en la luz. 있기에 나타내야 될 Y la verdad, esto es lo que verdaderamente tiene que manifestarse dentro de nosotros. Y este es la esencia en la cual nosotros tenemos que vivir. 큰 변화 속에서 Por eso, si nosotros ahora tenemos en medio de este gran cambio que nosotros tenemos, que nos está diciendo la Biblia a nosotros, ustedes tengan cuidado de cómo van a andar ustedes.
No solamente piensen dentro de usted, en sus cabezas, sino que ustedes con detalle tienen que tener cuidado. No sean necios, sino ustedes sean sabios, como nos dice en Efesios 5:15 en el pasaje lo que hoy leímos. Por eso, aunque el mundo nos dice a nosotros que nosotros seamos necios, nosotros estamos yendo en el camino del sabio. Ahora nosotros en el pasado éramos necios, ahora nosotros somos, en el pasado estábamos en el camino de los necios, ahora somos sabios. Y ahora nosotros estamos yendo en ese camino que es limpio. Por eso, entonces, ¿qué fue lo que el Señor que nos dice a nosotros en Efesios 4:17 y 18? Nosotros dice que nosotros no andamos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenecido. Alejémonos de esto. Pero si ustedes no se alejan de esto, ustedes son personas que no han recibido la salvación. Queridos hermanos, ahora nosotros al tener la vida, ahora de que nosotros hemos sido cambiados al tener esta vida, ahora de pronto nosotros vamos a tener una vida que sea un poco molesto y no tan cómodo. Y les bendigo en el nombre de Jesús que todos nosotros sigamos este camino dentro de la sabiduría. Queridos hermanos, esa sabiduría que nosotros recibimos es esa sabiduría que Dios nos da a nosotros. Y la verdad, el camino no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque es la sabiduría que Dios nos da a nosotros, que viene de Él. ¿Por qué? Porque esta sabiduría hace la obra de Dios. Es para que el reino de Dios sea realizada, para que todas las cosas vayan bien en el reino de los cielos. Esta sabiduría que Dios nos da a nosotros es usada para poder hacer que todas las cosas en el cielo vayan bien. Por eso, incluso la obra que Jesús hace, incluso en este momento que el Espíritu Santo hace, es para que esa obra pueda hacerse realizada bien. O sea, es para que esta sabiduría sea usada para ayudar a la voluntad de Dios. Por eso, entonces, a través de esta sabiduría, la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que ayuda? Ayuda al crecimiento de la iglesia. Tiene esa característica para poder ayudar a la iglesia, para hacer crecer a la iglesia, para que la iglesia triunfe. Por eso, aquel que es sabio, la verdad, se da a sí mismo para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda triunfar. Esta persona verdaderamente es sabia, para que esa obra de Dios pueda ser expandida, para que pueda ser llevada a muchos lugares. Y la verdad hace para que muchas personas vengan a la iglesia y puedan ser salvos. Por eso estas personas dentro que son sabias, aman a la iglesia, hacen que la iglesia pueda crecer. No piensa en sí mismo, sino que piensa en la próxima generación. Y la verdad, constantemente dentro de su corazón piensa en cómo puede hacer para poder hacer crecer a la iglesia. Y la verdad, cómo puede hacer para servir a la iglesia. Y la verdad, y constantemente se está uniendo a lo que Dios quiere hacer y lo que Dios está haciendo dentro de la iglesia. Y la verdad, constantemente está ayudando a Dios. Por eso, los que son santos, los que son miembros de la iglesia, son personas que hacen todas estas cosas para el ministerio de Dios. Y la verdad, constantemente, en Efesios 1, desde el 8 al 9, también nos dice a nosotros que nosotros tenemos que estar llenos de esa sabiduría e inteligencia para poder, dándonos el conocimiento del misterio de la voluntad. Si leemos todos juntos Efesios 1, desde el 8 hasta el 9, que hizo sobreabundante para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad. Por eso Dios constantemente nos hace conocer ese ministerio de Dios, ese misterio de Dios, para que nosotros podamos conocer y podamos ir ese camino en el cual
cual que es la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la razón por la cual nosotros hacemos esto? Para que nosotros podamos ser iguales dentro de Jesús, que nuestros pensamientos, nuestros resultados, todas estas cosas puedan ser iguales dentro de Dios, para que nosotros podamos unirnos dentro de Cristo y todas las cosas sean uno en Él. Si leemos versículo 10 y 12, Efesios 1, 10 y 12, de reunión todas las cosas en Cristo, en la dispensación de cumplimiento en todos los tiempos, así que estando en Cristo, como las que están en la tierra, asimismo tuvimos herencia, siendo predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de la voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria, nosotros primeramente esperando en Cristo. Amén. Por eso, todas las cosas que nosotros sentimos, todo este tiempo en el cual nosotros estamos yendo en este momento, es para que nosotros seamos reunidos en Dios, seamos unidos en Dios, y para el cumplimiento del tiempo de Dios. Por eso, Dios verdaderamente desea que nosotros tengamos esa sabiduría, conocimiento de Dios. Y también en Colosenses 1:9 también que nos dice que Jesús ha orado por nosotros para que tengamos esa sabiduría en nosotros. Por lo cual también nosotros, que desde el día en lo que oímos, no cesamos en orar por vosotros, que pidiendo que seamos llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Queridos hermanos, el Señor ha orado por nosotros para que nosotros podamos estar dentro de esa sabiduría, y les bendigo en nombre de Jesús para que nosotros tengamos esa sabiduría, conocimiento. Aleluya. Nosotros en el pasaje bíblico, en el versículo 16, Efesios 5:16, podemos encontrar la palabra aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si leemos todos juntos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando nosotros podemos encontrar la palabra tiempo en este versículo, uno puede pensar en el tiempo en tiempo presente, pasado y el futuro. O sea, puede pensar en los segundos, en la hora, en el día. No está hablando de este tipo de tiempo, sino que nos está hablando de ese momento en el cual Dios nos ha preparado. No está hablando sobre cuando hablamos que nosotros aprovechemos bien el tiempo. No significa que nosotros tengamos que dormir menos, que nosotros tenemos que esforzarnos en cada día y cada momento, cada segundo para poder hacer más la voluntad de Dios. Obviamente puede tener ese significado, pero si vemos en el texto original, podemos encontrar que está hablando sobre ese tiempo que Dios nos da a nosotros. Si vemos en 1 Pedro, desde el capítulo 1:17, podemos ver conduciéndose en temor todo el tiempo que vosotros de vuestra peregrinación. O sea, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Está hablando sobre cuando hablan el tiempo, está hablando de Cronos, en el cual es el tiempo en el cual es ese tiempo, o sea, ese tiempo. Si vemos en Mateos 8:29 también, ¿qué fue lo que Jesús dijo? ¿Ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido para atormentar antes de tiempo? O sea, antes de ese tiempo que ha sido determinado. Y también Mateos 26:28, también cuando Jesús dice, tú ve, y dice, mi tiempo está cerca de tu casa celebrar la Pascua por mis discípulos. También en Marcos 13:33, que nos dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. O sea, este es el tiempo en el cual está diciendo. Por eso, cuando dice que nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, obviamente también habla sobre ese tiempo de cada día, pero entonces también el propósito en el cual dice ese tiempo está hablando sobre ese tiempo en el cual tendrá que venir. Para que nosotros, cuando venga ese tiempo, nosotros tenemos que usar bien, aprovechar bien
esa oportunidad, o sea, ese tiempo en el cual viene. 하나님은 우리의 삶 속에 우리의 삶에 이렇게 경계를 두셨어요. Dios 바운더리를 nos ha dado esos diferentes límites dentro de nuestra vida. 거주의 한계도 하나님 다 이게 정하셨다고. Y la verdad, Dios ha determinado cada uno de esos tiempos, y tan como también nos dice la Biblia a nosotros en Hechos, 시간도 이렇게 경계가 쳐져 있어요. también el tiempo está dentro, pues dentro de nosotros, y tenemos límites dentro de ese tiempo. 여기서부터 우리 끝까지가 경계예요. 이렇게 경계 Desde a partir de este momento a ese último tiempo es el tiempo en el cual nosotros tenemos en esta vida. Ese es el límite en el cual Dios ha dado a nosotros. Pero este tiempo, este límite que Dios nos ha dado a nosotros desde este momento hasta el último momento, es ese 이게 무엇을 espacio en el cual Dios nos ha dado a nosotros para poder servir a Dios. Aunque nosotros podemos preguntarnos, ahora que yo creo en Jesús, hasta el momento que yo muera, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es ese límite, ese es el límite, ese espacio en el cual Dios ha puesto para que nosotros sirvamos a Dios. Obviamente, en nuestra vida nosotros tendremos y viviremos por toda la eternidad, pero 열려 있다 할지라도 aunque esta vida eterna que nosotros tenemos, eso es algo que nosotros tendremos, pero este tiempo en el cual nosotros tenemos dentro de esta tierra, en medio que nosotros, en esta vida que nosotros vivimos en esta vida, la verdad, Dios ha formado un límite, un borde, y la verdad, Dios conoce el principio y el fin, y la verdad, y Dios le da a algunas personas muchos más años, o hay otras personas que Dios le da un tiempo que es más corto. Pero la verdad nosotros no sabemos si nuestro tiempo es corto o es largo. Pero entonces, ¿qué nos dice a nosotros que el tiempo que nosotros tenemos es corto? 시간이 길다고 생각. Y la verdad, 실패한다는 거예요. ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros? Aquel que piensa que nosotros tenemos mucho tiempo, esa persona, la verdad, caerá en un tiempo. La verdad, si vemos en 1 Corintios 7:29 también que nos dice que el tiempo es corto. El tiempo es corto. También en Romanos 13:11 que nos dice que también conociendo el tiempo que ya es la hora. 수가 많다라고 이렇게 성경을 경고하고 있습니다. 그래서 Y 시간에 también nos está diciendo que nosotros, la verdad, no tenemos que estar tranquilos en medio de este tiempo. Cuando nos dice a nosotros, queridos hermanos, que nosotros tenemos que 조금씩 쓰라는 게 아니라 nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Qué significa eso? No significa que nosotros tendremos que pues usar el tiempo como 값을 주고 con toda pues poco a poco porque tenemos que aprovechar de ello. No significa esto, sino que nosotros, ¿qué es lo que significa cuando dice que aprovechar? Que nosotros tenemos que 뭐 돈을 주고 이렇게 dar el dinero y comprar. 뭐 사들이는 거. Tenemos que comprar. 좋은 이해는 Un ejemplo de esto que es que nosotros tenemos que dar el dinero para poder comprar a un esclavo, para que esa persona pueda ser libre. 자유이냐 빠에 쭉 찢어버리는 O sea, 뇌 esto es lo que significa, que uno 이제 compra a un esclavo para que esa persona pueda ser libre. 해주려고 사는 거예요. O sea, esto es lo que significa. 주님이 하신 일로 나타나 있어요. Y esto es algo que nosotros podemos ver en la Biblia a través de la obra que Dios, que Jesús ha hecho dentro de nosotros. Es la que nos remitió a nosotros. 우리가 너 Si nosotros vemos en Gálatas 3:13, cuando dice, aprovechad bien el tiempo, ¿qué nos está diciendo? Que ustedes, ese tiempo que ustedes tienen, cómprenlo ustedes mismos. Ese tiempo que ustedes ya han dado para que ustedes puedan vivir, no es algo que les ha dado como si fuera regalo para todas las personas. No piensen de esta forma, sino que ustedes usen ese tiempo que ustedes tienen enfrente de ustedes para servir a Dios. 얻어내야 돼요. Es algo que nosotros tenemos que comprar, o sea, nosotros mismos tenemos que esforzarnos para que nosotros podamos usar ese tiempo, para que nosotros podamos usar ese tiempo para servir a Dios. ¿Por qué? Porque si este tiempo, si no es así,
será dejado a un lado. O sea, tenemos que redimir ese tiempo. O sea, y la verdad, Dios nos ha redimido a nosotros de la ley. Como nos dice en Gálatas 3:13, que Él ha pagado, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nuestra maldición. También si vemos en Gálatas 4:5 que nos dice, para que redimiéndose de los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando habla sobre la remisión, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que pagar el precio para poder comprarlo. O sea, Dios nos está diciendo a ustedes aprovechen ese tiempo, bien ese tiempo que nos dice. Dios nos está dando muchas oportunidades, pero usemos ese tiempo, compremos ese tiempo para que nosotros la podamos usar. Aunque para las personas de este mundo usan ese tiempo para poder usarlos como ellos quieren, 내가 더 즐길 걸 젊을 때 즐겨. lo usan para su propio beneficio, para poder disfrutar de ese tiempo. Y muchas personas dicen, ay, yo hubiera disfrutado más de ese tiempo. Pero ese tiempo que nosotros nos ha dado a nosotros, ese es el tiempo en el cual Dios ha dado a su Hijo y ha hecho para que derramara la sangre y comprara con esa sangre ese tiempo. 기회는 Y esa oportunidad que nos da a nosotros a través de este tiempo no es algo que nos ha dado como cualquier cosa, sino que nos ha dado a través de esa sangre. Él ha pagado ese tiempo y nos lo ha dado a nosotros. 비싼 값을 주고 Es esa sangre que Él ha pagado para poder dar a nosotros. Por favor, no dejen a un lado ese tiempo, no usen ese tiempo como ustedes quieran, sino que ustedes mismos derramen su sangre y compran. Tienen que comprar este tiempo y ustedes tienen que obedecer. Obedezcan, dando lo que es de ustedes para poder comprar ese tiempo. Queridos hermanos, tenemos que usar ese tiempo como nosotros tenemos que usar. La verdad, queridos hermanos, nosotros no tenemos mucho tiempo. Y la verdad, y segundo, la verdad, recibieron muchas persecuciones de este mundo. O sea, el mundo y pues el enemigo constantemente nos molestará a nosotros. 너의 앞에 있는 이 기회, 시간을 Por eso, este tiempo que nosotros nos ha dado a nosotros, que nos dice en Efesios 5:15, que nos dice que nosotros tenemos que usar este tiempo con diligencia. 지 있는 자같이 하여 Y la verdad nos está diciendo de cómo no seamos necios, sino que seamos sabios. Que nosotros tenemos que tener la diligencia al usar este tiempo. 여기에 옛날 생각이 들어오면은 Pero si esos pensamientos del pasado entran dentro de nosotros, la verdad, nosotros no tenemos ese tiempo, no podemos perder ese tiempo usando esto, sino que nosotros tenemos que usarlo a través de la sabiduría de Dios. 사단의 더신에 피해가자 이렇게 되지 않습니다. 자기가 발을 갖다 La verdad es que cada uno de nosotros, la verdad, no tenemos que tomarnos los zapatos de Satanás, sino que no solamente nos hará caer a cada uno de nosotros, sino que también la iglesia caerá junto 교회가 con él. 달려요. Y la iglesia tendrá una gran dificultad por estas personas. Por eso, cuando dice que los tiempos son malos, porque los días son malos, la verdad, porque es esto, porque cada uno de esos pensamientos que vienen de la carne vienen del mundo y constantemente vienen cada uno de nosotros. Por eso, constantemente podemos ver de que cuando la obra de Dios está siendo molestada, son esos días malos. Podemos ver de que la voluntad de Dios, esa obra de Dios, está siendo molestada por estas personas, pensando que todas esas cosas, que todas las cosas, esas oportunidades son hechas para sí mismo, pensando de que todas estas cosas son obvias. Esos son los días malos. 이런 것이 있어요. 우리가 성경에서도 Algo que nosotros podemos ver dentro de la iglesia, de la Biblia, es que si nosotros traemos las diferentes cosas del mundo, esos sentimientos del mundo, esa sabiduría del mundo, entonces vamos a tener dificultades al tener nuestra vida de fe.
y nos vamos a confundir en muchas cosas. Y hay una palabra en la cual nosotros podemos encontrar dentro de la palabra en Hechos 20:24. Y la verdad es una de las palabras que todo cristiano, la verdad, podrá tener y tener ese fervor dentro de él. 이 말씀을 오히려 Pero hay algunas personas que ven esta palabra 사람에게는 siendo una mala motivación, pensando de que él tiene que vivir por sí mismo, tiene que vivir 자에게 teniendo sentimiento por sí mismo y pues la verdad. 사랑하는 이 자기 삶을 자기를 사랑하는 것으로 Y piensa de que a la vida que él tiene que vivir, tiene que ser esa vida en la cual él tiene que vivir por sí mismo. Y hay muchas personas al leer esta palabra, la verdad, aunque tiene que primero ser humilde al escuchar esta palabra, entonces ¿qué es lo que escucha? Ahora yo tendré que ser ahora tendré que ser segundo Pablo, ahora yo tendré que hacer todas las cosas, por Dios, yo ahora no, pues la iglesia ya no existe, tratando de que él mismo tiene que ser mártir. Y ahora piensa que él mismo tiene que hacer esa obra, que es gran obra de Dios. Y él piensa de que quiere hacer una gran obra, derramando la sangre, 내려다 보아 주시옵소서. 나는 피를 흘리겠습니다. pensando de que él tiene que hacer pues cosas mayores, pues votando a la iglesia, 난 목숨을 버림으로써 교회가 dejando a la iglesia 일을 이루기 원합니다. y dejando su propia vida. O sea, piensa en su propia gloria, piensa en su propia 돌림을 받으시옵소서. gloria y honor. 이렇게 함으로써 교회를 소홀히 해요. Y hay algunas personas que a través de esto dejan y abandonan a la iglesia y luego ¿qué hacen? Y forman grupos a través de esto. 영혼을 돌봐주고 영혼에 Pero entonces, 먹여주고 입에다가 우유를 la verdad, esta persona, ¿qué es lo que está haciendo? Está 키워준 교회는 abandonando, está negando, menospreciando a la iglesia que lo ha alimentado, 합니다. dándole la leche como si fuera niño pequeño, dándole la leche para que pueda crecer. Luego de que le ha dado toda la leche, como desde que era pequeño para que pueda crecer. Pero entonces ahora dejan y abandonan la iglesia pensando que ya ahora no necesita la iglesia, ni diciendo nada de esto. Pero la verdad hay una gran diferencia en el hecho, de dónde viene esa motivación. ¿Será que viene para hacer la voluntad de Dios o si es para sí mismo? 차이는 엄청나는 거고. Donde viene esa motivación, la verdad, ese resultado espiritual es completamente diferente. Si el hecho es hacer la voluntad de Dios o lo está haciendo por sí mismo. 자기에게 주어진 기회를 성공시킬 수 있고 La verdad es que Dios nos ha dado a nosotros ese tiempo a nosotros, pero ¿será que ese tiempo está siendo usado para hacerse la voluntad de Dios? ¿O será que este tiempo, la verdad, está siendo usado para constantemente para hacer la voluntad y la obra de Dios? 망쳐서 한 ¿O será que vendrá ese tiempo que está siendo usará ese tiempo para poder hacer su propia voluntad, siendo su propio beneficio, por su propio beneficio? 하나님을 위해서 일한다고 말해요. 자기도 그렇게 Hay muchas personas dicen que dicen que están trabajando por Dios, pero la verdad, ¿quién no conoce esto? Pero pues, queridos hermanos, cada uno de ellos están trabajando por sus propios beneficios, por sus propias cosas, usando a Dios. ¿Cómo usan a Dios entonces? Entonces, como no pueden ver a Dios con sus ojos, ellos hacen con sus propias cosas, usando a la iglesia, usando a Dios. La verdad, estas son sabidurías del mundo, tratando de usar a la iglesia. 교회가 자기에게 유리하면 교회가 함께하고 불리하면 교회를 뱉어내고 Estas personas piensan y si usan a la iglesia por su propio beneficio y cuando no la necesitan, ahora lo abandonan. Queridos hermanos, Dios está con la iglesia. La verdad es que Dios, la verdad, está obrando con nuestra iglesia y el enfoque de Dios está en nuestra iglesia.
은사를 주고 Pero la verdad, Dios nos da a nosotros los dones, nos da los diferentes deberes y servicios para que Dios 일을 시키신단 말이에요. nos está dando la obra a nosotros para que nosotros podamos hacer la obra a Dios, de Dios. Y la verdad también en este momento Dios nos da la palabra a nosotros, hace que nosotros la podamos obedecer, hace que nosotros podamos orar en ella y obra dentro de nosotros. Y siendo Jesús nuestra cabeza, y siendo esa cabeza no de cualquier cosa, sino de la iglesia. Y Dios obra en este lugar. 너는 왜 교회에 있지 않느냐? ¿Tú quién eres? ¿Tú por qué no estás en la iglesia? 우리의 육체의 마음을 쫓아서 La verdad, esas personas que no están dentro de la cabeza, sino que se han a un lado. La verdad, esto no debería ser así. Dios es aquel que nos une a nosotros a la cabeza y ahí nos une a nosotros como el cuerpo, como nos dice en Colosenses 2, desde el 18 a 19. La verdad, aquellos que están llenos de la sabiduría de Dios, entonces sabe qué tan precioso es su tiempo y la verdad, ellos pagan y compran ese tiempo. ¿Por qué? Porque son el cuerpo de Dios, porque saben de que qué tan precioso es ser miembro de Dios. 나는 주님의 몸을 구성하고 있다는 게 중요한 거예요. Sabe de que aún tan que pequeño que sea, es el miembro del cuerpo de Dios. 교회를 Queridos hermanos, nosotros al servir a la iglesia somos personas que servimos a Dios. 있는 기회는 Esa oportunidad que nosotros tenemos al frente de nosotros, así es como está siendo usada. Es la oportunidad en la cual es para usar la oportunidad de Dios. 거센 방해가 있어요. Queridos hermanos, como estos tiempos son malos, el enemigo nos está molestando a nosotros. Pero queridos hermanos, nuestra motivación, nuestra vida y toda esa vida que nosotros tenemos al frente de nosotros tiene que tener esa motivación que es correcta. 그리스도의 교회 Pero si no sabemos cuál es esa motivación, la verdad estamos yendo en contra de la iglesia. 그리스도 교회를 위한 주님의 교회, 우리 교회를 위한 Tenemos que escoger esa oportunidad para poder usarla para la iglesia. Primero tenemos que dejar la iglesia, poner a la iglesia, para que la iglesia pueda ir bien y luego ponernos a nosotros. Queridos hermanos, tenemos que hacer para que Dios pueda recibir la gloria. No que esa gloria venga nuevamente a mí, sino que tiene que ir a Dios. Aquel que compra bien en ese tiempo es aquel que glorifica a Dios. 사도 바울이 에베소 여기 이 지역에 타락하고 방탕한 사람들을 모아서 En ese tiempo en el cual Pablo comenzó la iglesia en Efesio, si nosotros vemos 거기에 그리스도의 el entorno en el cual la iglesia de Efesio comenzó, estaban llenos de la idolatría, estaban llenos de la herejía. Y la verdad, a medio de esto se formó a la iglesia. O sea, una gran dificultad fue formada en la iglesia de Efesios. Y la verdad, constantemente Pablo advirtió a la iglesia, como nos dice en Efesios 4:14, que nos dice: 이렇게 들리는 것들 no seáis niños fluctuantes, llevando por doquier todo de donde viene el viento de toda doctrina. 여기 원래 O sea, les está advirtiendo a ellos para que no sean engañados con las artimañas del error. 방법으로 사는 O sea, le está diciendo que no sigan las cosas que vienen de este mundo. 그 지역에서 Y obviamente todos los santos y los miembros, la verdad, comenzaron esta iglesia a través de esto. Y obviamente ellos fueron engañados y recibieron muchas tentaciones. 이제 그리스도 교회를 막 Pero entonces en ese tiempo en Roma también, cuando comenzaron a perseguir a la iglesia y también mataron muy violentamente y también 교회는 haciendo que la iglesia de Efesios, la verdad, tuviera muchas dificultades. Y entonces podemos ver que esos días malos en la iglesia de Efesios comenzaron. 말씀이 있은 이후에 Y luego de este pasaje bíblico en el cual que hoy leímos, luego de ese tiempo, aunque comenzó a través de Pablo,
Pablo fue a otros lugares para poder predicar. Luego, aquel que, pues, el líder de la iglesia de Efesios fue Juan, el apóstol Juan, y lo guió por mucho tiempo. 반모섬에 이제 귀향을 가게 되죠. 유배됐다가 또 거기서 Y luego de que 성령의 Juan dejó ese lugar y entonces él fue conmovido y ahí pues él escribió pues Apocalipsis 말씀을 y también escuchó la palabra de la iglesia de Efesios y así fue como lo escribió. ¿Qué es lo que dice? Fue lo que escribió? Si vemos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 y 4, si vemos, ¿qué es lo que podemos? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no pudiste soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los han llamado mentirosos. Pero luego, ¿qué es lo que dice? Tú has hecho muy bien. Pero luego en el versículo 4, ¿qué dice? Pero 너를 tengo algo contra ti, 버렸다. que has dejado tu primer amor. 그래서 네가 거기서 떨어진 것을 Tú has dejado tu primer amor. ¿Y qué lo dice? Tú recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no 위에 몇십 년이 되는지 te hubieres arrepentido. Pues la verdad es que no sé pues cuánto tiempo haya sido y pues haya recibido mucha persecución de 얼마든지 그건 잘 모르겠어요. de Roma, pero nosotros podemos ver que la iglesia de Efesios desapareció. 다시 거기에 그 교회 회중이 없습니다. Y ahora 이렇게 됩니다. podemos ver de que ya esa congregación no existe. Pero ¿por qué es esto? 많은 경고들이 있었고 Es porque Pablo, aunque los haya advertido muchas veces, no solamente eso, sino que también incluso a Juan, pues los advirtió la advertencia de Dios, pero esa iglesia no escuchó la advertencia de Dios y ahora esa iglesia no 살리지 못했기 때문에 sobrevivió. Y en medio de esa oportunidad en la cual que Dios le había dado, esa iglesia no tomó la decisión correcta en esa oportunidad que él tuvo 마쳐지게 됩니다. y ahora esa iglesia fue destruida. 사랑하는 성도 여러분, Queridos hermanos, 우리는 결코 그렇게 되지 않을 것입니다. nuestra iglesia no terminará de esa forma. 이 모두가 Todos nosotros, 개인의 화려한 모습을 사랑하기보다는 en cambio de amar a nuestras cosas que son exteriores, o tampoco no amemos a las cosas que son grandes, pues que son pues maravillosos delante de nuestros ojos. Pero queridos hermanos, 주님이 원하시는 자리에 있기를 no espero que todos nosotros estemos en ese lugar donde el Señor desea que nosotros estemos. Seamos humildes, seamos obedientes, seamos fieles. 우리 성도 여러분 Y espero que todos nuestros miembros de nuestra iglesia, que ese cuerpo de Dios sea así. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. 위해 쓰는 것이 아니라 Para que ese tiempo que Dios nos ha dado a nosotros no sea usado para mí, sino para Dios. Para que nosotros podamos manifestar ese amor de Dios, podamos testificar ese amor de Dios. 수가 없는 거예요. Es algo que nosotros en este momento tenemos que hacer para que nosotros a partir de este tiempo que nosotros tenemos podamos manifestar ese amor de Dios. 성격으로 와서 하나님의 지혜와 경쟁하고 Para que cada uno de nosotros no peleemos, no batallemos con esa sabiduría de este mundo, sino que nosotros vengamos a la iglesia, seamos fieles 선포시킵시다. y así nosotros podamos triunfar esa obra de Dios. Para que cada uno de nosotros podamos 우리가 술과 pensar y la verdad podamos triunfar delante del Señor. Para que nosotros podamos comprar ese tiempo, para que nosotros podamos aprovechar bien ese tiempo, para que nosotros podamos verdaderamente tomar ese tiempo y usarlo con la voluntad de Dios, para que cada uno de nosotros podamos tomar esas oportunidades
왕성하게 para que cada uno de nosotros podamos guiar y ir esos caminos. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento 우리 하나님 도와주셔서 para que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, 충만하게 para que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo y Dios sobre nosotros, para que nosotros podamos depender de Él y así nosotros podamos vivir según la voluntad de Dios, 정말 우리가 기어코 우리가 값을 para que cada uno de nosotros podamos pagar por ese tiempo, para que nosotros podamos triunfar por el Señor. Y espero que así sea en cada uno de nosotros. 우리와 함께 해 주옵소서. 다 같이 Para que Dios esté junto con nosotros, vamos a orar todos juntos. 감사합니다. 하나님께서 우리에게 주신 기회에